I want you to know that I could listen to you all sing all night long. Les quiero decir que podría escucharlos cantar toda la noche a ustedes. There's something absolutely beautiful about hearing praises to our God in another language Hay algo que es maravilloso en poder escuchar las alabanzas a Dios en otro idioma and recognize that we're worshiping the same God, y reconocer que estamos adorando al mismo Dios, that we love the same Savior, que nosotros amamos al mismo Salvador and one day we'll worship together with no language barrier. y que un día vamos a adorar todos juntos sin ningún tipo de barrera idiomática. And I'm looking forward to that. Y yo estoy esperando aquel gran día. In the meantime, I'll stumble through my Spanish, Y hasta ese momento voy a estar tropezando con mi castellano and we'll worship together as we're able to. y vamos a alabar de la manera que podamos a Dios. Would you turn to Daniel chapter 1? Pueden ir conmigo por favor a Daniel capítulo 1. I meant to mention this in the previous message at the beginning, Dije algo sobre esto en el primer mensaje que tuvimos. so I want to do so real briefly here at the beginning of this one. Entonces quiero mencionar algo brevemente al comienzo de este mensaje. If you find yourself struggling to stay awake during these messages, Si vos estás luchando por mantenerte despierto durante estos mensajes, I want you to know that I understand. yo quiero que sepas que yo lo entiendo. I know you guys are tired. Sé que están cansados, You're putting a lot of energy into each and every day. están poniendo un montón de energía y gastando un montón de energía cada día. And I know for many of you, your spirit is willing. Y sé que muchos de ustedes Your spirit is willing to que stay su awake, espíritu está dispuesto, although your flesh may be weak. pero la carne es débil, ¿no? So can I just encourage you to do something if you find yourself at any point during these messages feeling like you could fall asleep? Entonces te quiero decir algo para animarte si durante algún momento en alguno de estos mensajes sentís como que te vas a dormir. And I understand not everyone will take me up on this offer, Y yo sé que no todos van a tomar esta oferta, ¿no? but I'd encourage you, if you truly desire to hear the Word of God, Pero realmente te animo que si vos querés escuchar realmente la palabra de and Dios yet find your eyes starting to close, y comenzás a sentir que se cierran tus ojos, just stand up from where you are and go stand in the back. parate donde estás y andá al fondo. Don't allow being worried what others might think about that keep you from staying awake. No dejes que pensar qué es lo que piensan los demás de vos te detenga esto. Andá y levantá. We won't think poorly of you. We won't think badly of you. No vamos a pensar mal de vos And we desire that you hear the Word of God. y nosotros queremos que vos escuches la palabra de Dios. One more thing before I dig into Daniel 1. Una cosa más antes de comenzar con Daniel 1. I told you that I'd give you the breakdown of the chronology of Daniel. Yo les dije que les iba a mostrar lo que era la cronología de Daniel. So let me give that to you briefly as we dig into the book of Daniel. Entonces déjame que te dé un poquito antes que nos metamos en Daniel 1. Some of you may want to jot this down. Alguno de ustedes tal vez quiera escribir esto. The entire book of Daniel El libro entero de Daniel takes place during the reign of 3 different kings, tiene lugar durante el reinado de 3 personas distintas. and they're all pagan kings. Y ellos son todos reyes paganos. We've already been introduced to Nebuchadnezzar, Ya se nos presentó, a Nabucodonosor, and he's the king of Babylon, y él es el rey de Babilonia, and he's on the throne in chapters 1 through 4. y él está en el trono de capítulos 1 al 4. Then we're introduced to King Belshazzar, or Después vamos a ver Belshazzar. al rey Belsasar. And the chapters that fall under this king's reign are in this order. Y los capítulos que hablan acerca de este rey son en este orden. Chapter 7, Capítulo 7, chapter 8, capítulo 8 and chapter 5. y capítulo 5. And chapter 5 actually takes place during just one night of Belshazzar's reign. Y capítulo 5 en realidad solamente toma lugar durante una noche del reinado del rey Belsasar. And then there's a third king. Y luego tenemos un tercer rey. And here's where I might differ from some people as they interpret the book of Daniel. Y acá es donde yo tengo diferencias con algunas personas que interpretan el libro de Daniel. You're going to read of King Darius the Mede Vos vas a leer acerca del rey Darío el Medo, and King o el Cyrus Medio, y el rey the Persian. Ciro el Persa. I actually believe these are one and the same person. Yo realmente creo que estas dos personas son una, The Mede and Persian empires were combined. porque el reino de los Medos y de los persas, estaban unidos, eran combinados. Darius would have been his Median name, Y Darío sería su nombre Medo, and Cyrus would have been what he would have been known as among the Persians.
y Ciro sería el nombre con el cual sería conocido entre los persas. There's many reasons I could give for why I interpret it this way, Hay varias razones que te podría dar por las cuales yo interpreto esto de esta manera. and if you'd be interested, I could share that with you at another time. Y si estás interesado, yo puedo compartir esto con vos en algún otro momento. So I take the rest of the book of Daniel coming under King Darius the Mede, who is King Cyrus the Persian. Y entonces pongo el resto del libro de Daniel bajo el rey Darío, o el rey, para mí que es rey Darío, o Ciro el persa. And the chapters fall under this order. Y los capítulos de este rey vienen en este orden. Chapters 6, 9, and 10, Capítulo 6, 9 y 10, and 11 and 12. y 11 y 12. And that's the chronological order of the chapters in the book of Daniel. Y ese es el orden cronológico de los capítulos en el libro de Daniel. There, we've got that out of the way. Ahora, ya nos sacamos esto del medio. So let's dig into Daniel chapter 1, shall we? Entonces metámonos profundamente en el libro de Daniel. And I'm going to have Javi read Daniel chapter 1, verses 1 through 8 in just a moment. Y vamos a tener Daniel 1, del 1 Yes. al 8, vamos a leer en un momento. But may I remind you that this is not just a cool story. Pero quiero recordarte que esto no es solamente una historia asombrosa, ¿no? These are the very words of the living and sovereign God. Estas son las palabras del Dios viviente y soberano. So give your attention as Javi reads. Entonces vamos a prestarle atención a medida que leemos esto. Daniel 1, del 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. And this is the word of God. Y Shall we esta es pray la together? palabra de Dios. Oramos. Father, we thank you so much for the privilege of gathering together and hearing from you. Padre, te agradecemos tanto por el privilegio de poder reunirnos delante de ti y poder aprender de ti. Father, we are desperate that you would meet with us tonight. Señor, desesperadamente te pedimos que tú te encuentres con nosotros esta noche. Father, the truth we are looking at is your truth. La verdad que estamos buscando, Padre, es tu verdad. The words we read are your very words. Las palabras que nosotros estamos leyendo son tus palabras. And we are incapable of understanding them unless you work in and through us. Y nosotros somos incapaces de entenderlas a menos que tú nos hables a nosotros, a nuestro corazón. So, Father, we beg you through Jesus Christ Entonces te rogamos, Señor, por medio de Jesucristo, that you would take your word, que tú tomes tu palabra, that you would impress it upon our hearts, que la pongas en nuestro corazón, that you would mold our thoughts to its mold. que puedas moldear nuestros pensamientos a tus pensamientos, Would you teach us? que nos enseñes, Would you help us to love you more for your majesty and your sovereignty? que nos ayudes a amarte más por tu majestad y por tu soberanía, Would you help us to desire to serve you more faithfully every day? que nos ayudes a desear servirte más fielmente cada día. Father, we pray these things knowing that they would bring you glory should you choose to do them. Padre, te pedimos estas cosas sabiendo que te van a traer gloria. Por favor, harías esto por nosotros. And we pray them asking that you would do these things for the sake of your name. Y pedimos que hagas estas cosas por el bien de tu nombre. And it's in the name of our Savior we pray. Y es en el nombre de nuestro Salvador que oramos. Amen. Amén. As Daniel picks up his writing instrument A medida que Daniel está agarrando sus instrumentos para comenzar a escribir, and he begins to record the events of his life, y él comienza a registrar los eventos de su vida. he's a very old man. Él es un hombre muy viejo. He's probably in his 70s or 80s. Tal vez tiene 70 u 80 años. And he begins to reflect on what God has done in his life. Y él comienza a registrar y a reflejar lo que Dios hizo en su vida. And he invites us into a biblical time machine.
Y Él nos invita a nosotros a subirnos a una máquina del tiempo bíblica. And we enter that time machine, Y dentro de esa máquina del tiempo and we find ourselves smack dab in the middle of 605 BC. nos encontramos en el 605 antes de Cristo. King Jehoiakim, a son of David, is on the throne. El rey Joacim, hijo de David, está en el trono. He is in Jerusalem, Él está en Jerusalén and he is reigning. y él está reinando. But King Nebuchadnezzar is Pero- on his way. Pero el rey Nabucodonosor está en camino. He's defeated the Assyrians already up at Carchemish, Él ya ha vencido a los asirios en Carquemis and he has established Babylon as the new world empire. y él ha establecido Babilonia como como el nuevo imperio mundial. He heads south into Palestine. Él se ha metido dentro de Palestina And without any fanfare, Daniel just lays out the facts. y sin dudarlo, Daniel empieza a escribir los hechos que están sucediendo. He records that King Nebuchadnezzar lays siege to Jerusalem. Él nos registra acá que el rey Nabucodonosor acaba de sitiar Jerusalén. And if you wanted to cross-reference this story, you could turn to 2 Kings 23. Y si querés hacer referencias cruzadas, podés ir a, 2 Kings. a Segunda de Reyes 23. We won't turn there right now, No vamos a ir ahí ahora mismo, but we find more details of the events there. pero encontramos más detalles de estos eventos acá. But I want you to notice what Daniel doesn't say about this war in verses 1 and 2. Pero quiero que te des cuenta lo que no dice Daniel en versículos 1 y 2 acá. He doesn't tell us that King Jehoiakim loses the battle. Él no nos cuenta que el rey Joacim perdió la batalla. He doesn't say that King Nebuchadnezzar wins the battle. Él no nos cuenta que el rey Nabucodonosor ganó la batalla. He says this, Él dice esto, that the sovereign God gift wraps King Jehoiakim and Jerusalem, que dice que... gift wraps, que, present. okay, que Dios, el Dios soberano, envolvió como para regalo al rey Joacim and he gives the king, the kingdom, and some of the vessels of the temple y dice que le dio al rey, al reino y algunos utensilios del templo, into the hands of this pagan king. los dio en la mano de este rey pagano. Consider that. Pensá en esto. Pretend you are a Jewish reader of the book of Daniel. Pensá que sos un lector judío del libro de Daniel. You've been in captivity for 70 years. Estuviste en cautividad por 70 años. Daniel has just recently recorded this book. Daniel acaba de escribir este libro. And you're not one verse into the book. Y todavía no terminás de meterte un versículo en el libro. And Daniel slaps you across the face with this truth. Y Daniel te da un cachetazo en la cara con esta verdad. There's a sovereign God, Hay un Dios soberano and you're in captivity precisely because he's y sovereign. vos estás en cautividad precisamente porque Él es soberano. You've been in the most difficult circumstances that you could ever imagine. Vos estuviste en las dificultades peores que te podés imaginar And you're there because the God you served y estás ahí porque el Dios al cual servís is on the throne. está en el trono. See, from the outside, it didn't look that way. ¿Ves? Desde afuera, viéndolo de afuera, no parece así. It looked like one of the Babylonian gods had gotten the upper hand. Parece como que uno de los dioses babilonios hubiese ayudado. Maybe it was Marduk or Bel, the gods of the Babylonians, Tal vez fue Marduk o Baal, el dios de los babilonios, that somehow just proved themselves more powerful than Yahweh, the God of the que de alguna manera Israelites. se probaron que eran más poderosos que Jehová, el dios de los judíos. And these Babylonian gods empowered Nebuchadnezzar to hand the Israelites a crushing defeat. Y que estos dioses babilónicos de cierta manera le dieron poder a Nabucodonosor para que pudiese aplastar a los judíos. That's what it seemed like from the outside, Eso es lo que parecería si vos lo ves desde afuera, but that's not reality. pero esa no es la realidad. The reality is that Yahweh is giving a pagan king La realidad es que Jehová le dio a este rey pagano the kingdom of his chosen people. el reino de su pueblo escogido. And he's doing all of this in fulfillment of his promises. Y está haciendo todo esto para cumplir con las promesas que él hizo. So immediately, Daniel places the entire book that he's about to write Entonces Daniel inmediatamente pone en lugar todo el libro que está a punto de escribir in the context of this attribute of God. en el contexto de este atributo de Dios. He is sovereign. Él es soberano. He's going to consistently do this throughout the rest of his account. Él va a hacer esto consistentemente a lo largo de todo su libro, perdón. So here's what you need to be doing. Entonces esto es lo que vos necesitas estar haciendo. As we go through the book of Daniel this week, A medida que nosotros vamos estudiando el libro de Daniel esta as you semana, read it on your own, cuando vos lo estás leyendo por vos mismo, you be looking for direct and indirect statements of the sovereignty of God. vos tenés que estar buscando por declaraciones directas e indirectas de la soberanía de Dios en el libro. Where does his dominion and power show up?
¿Dónde es que se muestran su dominio y su poder? And I think you'll be amazed. Y creo que te vas a sorprender por esto. So notice that immediately we are confronted with a victorious king. Entonces date cuenta que somos enfrentados inmediatamente con un rey que es victorioso. And this victorious king, Nebuchadnezzar, begins to solidify his power. Y este rey victorioso que es Nabucodonosor comienza a solidificar su imperio. As the winner, he begins to make sure that everyone is under his dominion. Como ganador que es, comienza a asegurarse que cada persona esté bajo su dominio. And he solidifies his power in two ways. Y él solidifica su poder de dos formas. First, he goes into the temple of Jerusalem Primero, él entra al templo en Jerusalén and he raids it. y lo saquea. He begins to take out the temple vessels, Él comienza a sacar todos los utensilios que hay dentro del templo. the different golden artifacts that would have been used in daily worship. Todos los elementos de oro que se usaban en la adoración diaria. Can you imagine being a Jew and watch a pagan king storm into your temple ¿Podés imaginarte siendo un judío ver a un rey pagano ingresar al templo de tu Dios and pull out the very objects that were required for you to worship God? y sacar todos los elementos que vos utilizabas para adorar a Dios? And what does Nebuchadnezzar do with these artifacts? ¿Y qué es lo que hace Nabucodonosor con estos artefactos? He takes them back with him Él toma estos utensilios con él to Babylon, y right? se los lleva a Babilonia, ¿no? Well, is that what the verse says? Es lo que dice el versículo. He takes them back to where? ¿Él los lleva a dónde? The land of Shinar. A la tierra de Sinar. Shinar. Sinar. Where'd that come from? ¿De dónde vino eso? Now, this is interesting Esto es interesante. because Shinar has ceased to exist as a nation, as a kingdom, hundreds of years earlier. Porque la tierra de Sinar había dejado de existir como reino cientos de años antes. Shinar does not exist as a nation. Sinar no existe como una nación. So, why on earth would Daniel put Shinar in for Babylon? Entonces, ¿por qué Daniel pone acá y registra que Sinar es Babilonia? Well, you see in Scripture, whenever you read the word Shinar, Cuando vos ves en la escritura, cada vez que se lee la palabra Sinar, whenever you see that place name, cada vez que vos ves este lugar, el nombre de este lugar, it ought to bring to your mind this fact. te tiene que traer a la memoria este suceso. This is a place that enjoys disobedience to God. Este es el lugar que disfruta de la desobediencia a Dios. It is a place that harbors and encourages evil. Este es un lugar que anima a la gente a hacer maldad. There are multiple references to the land of Shinar throughout the Old Testament. A través de todo el Antiguo Testamento hay múltiples referencias a la tierra de Sinar. And the very first one references a mighty hunter. Y la primera referencia que se hace acerca de Sinar es de un cazador que es muy poderoso. A great warrior whose name was Nimrod. Un gran guerrero cuyo nombre fue Nimrod. And Nimrod is described as a mighty warrior before the Lord. Y Nimrod es descrito como un valeroso cazador delante del Señor. But that word before can be a little bit confusing. Pero esa palabra delante del Señor puede ser un poco confusa. It actually means in the face of, Realmente significa en la cara de, against. contra. Nimrod created the land of Shinar, the nation of Shinar. Nimrod creó la tierra, creó la nación de Sinar. And the very nation was founded in rebellion against God. Y la nación misma fue fundada en base a la rebelión contra Dios. And from that point forward, it became synonymous Y de este momento en adelante se volvió un sinónimo with a place that encourages evil. del lugar que anima a la gente a la maldad. Some of the other passages would be Genesis chapter 10, verses 8 through 10. Algunos otros pasajes, Génesis 10, del 8 al 10, Genesis 11, 1 through 9. Génesis 11, del 1 al 9, Genesis 14. Génesis 14, Joshua 7:21. Josué 7, 21 And Zechariah 5:11. y Zacarías 5, 11. As one man says, Shinar was the place where wickedness was at home. Un hombre dijo esto, que Sinar es el lugar donde la maldad se encontraba en su hogar. It was the place where uprightness could expect opposition. Fue el lugar donde la desobediencia no encontraba oposición. What is Daniel doing? ¿Qué es lo que está haciendo Daniel acá? He's foreshadowing that where the temple objects are being taken, Daniel está mostrando que donde están siendo tomados todos los objetos del templo, it is a place that is no friend of God.
es un lugar que no es amigo de Dios. And it's a place that is no friend to the people of God. Y es un lugar que no es amigo de la gente de Dios, del pueblo de Dios. So Nebuchadnezzar solidifies his power by taking the temple vessels back with him to Babylon. Entonces Nabucodonosor solidificó su reino por tomar estos artefactos de oro del templo y llevarlos a su tierra. But he solidifies his power in another way as well. Pero él también solidificó su poder de otra manera. He chooses young men to be deported with him back to Babylon. Él decidió tomar jóvenes de la ciudad con él hacia Babilonia. He's seeking to assimilate these young men. Él está buscando asimilar a estos jóvenes. He's going to deport them and he's going to educate them. Él los va a deportar y los va a reeducar. And in so doing, what is he actually accomplishing? Y haciendo esto, ¿qué es lo que está queriendo alcanzar? He's bringing with him people that understand the Jewish culture. Él está trayendo con él gente que entiende la cultura judía. He's going to educate them in the Babylonian ways. Él los va a educar de la manera babilónica. He's going to benefit from their wisdom and their experience. Él se va a beneficiar de su sabiduría y de su educación. And they'll become an integral part of his kingdom in Babylon. Y se van a volver una parte interna de su reino en Babilonia. He's an incredibly effective ruler. Realmente es un gobernante que es muy sabio. But like any ruler, he's not going to oversee this himself. Pero He's not going to oversee this Okay. himself. él no se va a dar cuenta de esto por sí mismo. He's going to put someone else in charge. Él no va a supervisar a esta gente, sino que va a poner a alguien a cargo. And we're introduced to that individual Y nosotros se nos introduce, se nos presenta este individuo in verse 3. en versículo 3. His name is Ashpenaz. Su nombre es Aspenaz. It's a great name. Es un gran nombre. Ashpenaz is in charge. Aspenaz está a cargo de todo de He's eso. the chief official. Él es el jefe y el oficial. The Hebrew word used there refers to just any general chief official in a kingdom. La palabra en hebreo se refiere a cualquier oficial que es jefe en el reino. And what does Ashpenaz do? ¿Y qué es lo que hace Aspenaz? He surveys the young men, Él tiene que supervisar a estos jóvenes. and he's looking for specific qualities. Y él está buscando cualidades específicas. He wasn't just going to bring anybody back with him to Babylon. Él no va a traer a cualquier persona consigo para llevarlo a Babilonia. First, they had to be from the royal family. They had to be nobility. Primero, ellos tienen que ser del linaje real, tienen que ser nobles. Second, they had to be of a certain age. Segundo, tienen que ser de cierta edad. We see this in verse 4. Vemos esto en versículo 4. The word for young men can refer to children, boys, or young men really of just about any age. La palabra muchachos es para niños o jóvenes de cualquier edad. We know around this time that in the Persian kingdom, youths began their education at the age of 14. Nosotros sabemos por la historia que en el reino de Babilonia los jóvenes comenzaron su educación a la edad de 14 años. And according to the customs of that time, Y de acuerdo a las costumbres de esta época, it would make sense that the young men he was looking for tiene sentido pensar que los jóvenes que él estaba buscando were between the ages of 13 to 15. tenían más o menos entre 13 y 15 años. Third, they had to be without blemish. Tercero, ellos tenían que ser sin tacha alguna. They had to be physically healthy, Tenían que ser físicamente saludables. no defects. No tenían que tener defectos. But beyond that, they had to be handsome. Pero más allá de eso, ellos tenían que ser de buen parecer. They had to be good looking. Tenían que ser lindos, digamos. Now, I won't make any judgments about anyone seated in this room tonight. Ahora, no voy a hacer ningún juicio de los que están sentados acá esta noche. You may or may not have qualified. Tal vez podrías calificar o no para esto. Fifth, they had to be intelligent. Quinto, ellos tenían que ser inteligentes. They had to be able to learn quickly, as we see from 4 different phrases in verse 4. Tenían que ser capaces de aprender rápidamente por 4 frases que vemos acá en versículo 4. The king wanted teachability. El rey quería que ellos aprendieran. They were going to be learning the Chaldean language, the customs, the culture. Ellos tenían que aprender la lengua caldea, las costumbres. They had to be able to pick it up quickly. Tenían que aprender rápido. So I'm not going to ask this question. Entonces, no voy a hacer esta pregunta. I'm not going to ask how many 13 to 15-year-old young men who are handsome and intelligent are here among you this evening. No voy a hacer esta pregunta. No voy a preguntar cuántas personas entre 13 y 15 años de buen parecer e inteligentes están acá sentados. I won't ask that. No voy a preguntar eso. But I will ask this. Pero voy a preguntar esto. How many 13 to 15-year-old young men and women are seated here tonight? Will you just stand Pero up? voy a preguntar esto. ¿Cuántos jóvenes hay acá entre 13 y 15 años sentados acá entre If you're nosotros? 13 to Si tenés 15-year-olds, entre just stand 13 y up. 15 años, por favor, ponete de pie. Don't be embarrassed. No tengas vergüenza. De 13 a 15 años. You're an object lesson for us. Sos para una lección.
Por favor, Excellent. Everyone look around. fíjense. Quédense de pie, por favor, entre 3 y 15. Vamos. These are the ages of the young men who Estas were son las deported edades to de los Babylon. jóvenes que fueron deportados a Babilonia. Thank you so much for helping me Gracias por preach. su ayuda. May be seated. Pueden sentarse. Notice further in verse 5. Noten un poco más en versículo 5. The king intended them to receive the best education El rey tenía el deseo que ellos reciban la mejor educación and the best food from his table y la mejor comida de su mesa for a period of 3 years. por un periodo de 3 años. Have you ever heard the phrase, when in Rome, do as the Romans do? Si escuchaste la palabra, when in Rome, When in Rome. escuchaste la frase, es medio rara, cuando estás en Roma, hacé lo que hacen los romanos. It would make sense for Tiene sen- these individuals Tiene sentido para estos individuos to say, when in Babylon, decir, bueno, cuando estás en Babilonia, do as the Babylonians do. hacé lo que hacen los babilonios. Is that what's going to happen? ¿Es eso lo que va a suceder? Well, let's keep finding out. Bueno, vamos a seguir leyendo. The background is set. El trasfondo está establecido, ¿verdad? We're ready to meet the main characters. Estamos listos para conocer a los personajes principales. And as Daniel brings them onto the stage, Y mientras Daniel los va trayendo a escena, we see 4 royal, healthy, intelligent, handsome young men. nosotros vemos 4 jóvenes que son de la nobleza, que son inteligentes y que son de buen parecer. They're young men from the tribe of Judah. Son jóvenes de la tribu de Judá. And these young men have amazing names. Y estos jóvenes tienen nombres que son asombrosos. Their names give us a theology of Yahweh, Sus nombres nos dan una teología acerca de Jehová, but their names are about to be changed. pero sus nombres van a ser cambiados. So I want you to meet Daniel. Entonces quiero que conozcan a Daniel. His name means God is my judge. Su nombre significa Dios es mi juez. I want you to meet Hananiah. Quiero que conozcas a Ananías. His name means Yahweh is gracious. Su nombre significa Jehová es lleno de gracia. Meet Mishael. Conozcan a Misael. His name means who is what God is, Su nombre significa quién es como Dios, referring to the absolute uniqueness of Yahweh. hablando acerca de la absoluta, Dios siendo un ser que es absolutamente único. And I want you to meet Azariah. Y quiero que conozcan a Azarías. His name means Yahweh is my helper. Su nombre significa Jehová es mi ayudador. These are the 13 to 15-year-olds that we have just been introduced to. Estos son los jóvenes a los cuales se nos presenta que tienen entre 13 y 15 años. Did you catch what it communicates about God? ¿Te das cuenta de lo que esto nos comunica acerca de Dios? God is judge, Dios es juez, but God is also gracious. pero también Dios es lleno de gracia. God is unique and in a category by himself. Dios es único en su categoría. And God is a helper to those who seek him. Y Dios es quien ayuda a aquellos que le buscan. Can you imagine what an encouragement this would have been to the Jewish reader? ¿Puedes darte una idea del ánimo que le daría esto a un lector judío? Sure, they're reading proper names. Por supuesto, ellos están leyendo nombres propios. But Daniel is reminding them of the theology of the God they serve. Pero Daniel les está recordando de la teología del Dios al cual ellos sirven. Even though they've been in captivity for 70 years at the point that he's written this. A pesar de que han estado en cautividad durante 70 años para el tiempo que están leyendo esto. In the face of social upheaval, A la luz del desastre que hay a nivel social, in the face of national crisis, a la luz de la crisis social que hay en este momento, it is a proper theology of God that will encourage and strengthen the people of God. es una teología correcta que va a fortalecer y animar a la gente de Dios. But there's a problem. Pero hay un problema. These young men are no longer in Judah, Estos jóvenes ya no están más en Judá and their names must be changed. y sus nombres deben ser cambiados. Because Yahweh apparently Porque Jehová aparentemente is no longer in control. ya no está en control. The Babylonian gods appear to be victorious. Los dioses babilonios parecen ser victoriosos. So the exiled Daniel, God is my judge, Entonces, Daniel, el exiliado, que significa Dios es mi juez, becomes Belteshazzar. se vuelve Belsasar. It's a prayer Es una oración. to Nebo or Bel or Marduk, we're not sure which one, No sabemos si es para Bel o Marduk o Nebo, that means, Nebo, perdón, that says protect his life. que significa protege su vida. The exile Hananiah, Yahweh is gracious, El exiliado Ananías, que significa Dios es lleno de gracia, he becomes Shadrach. él se vuelve Sadrach. The name means command of Aku, the moon god.
Command. Command, Okay, under the command. Ok, significa bajo el mandato de Aku, que es el dios de la luna. Meet the exile Mishael. El exiliado Misael, His name meant who is what God is. su nombre significa quién es como Dios. His name is changed to Meshach. Su nombre es cambiado a Mesac. Not a big change to the ear, No es un nombre muy grande cuando lo escuchás, because his name now means who is what the moon god is, pero su nombre significa quién es como el dios de la luna es, declaring the uniqueness of a Babylonian god. declarando que no hay nadie como el dios babilonio. The exile Azariah, Yahweh is my helper, Y el exiliado Azarías, Dios es mi ayuda. he's now Abednego, Él es ahora Abednego, servant of the shining one, Nebo. es el siervo del dios brillante Nebo. Can you put yourself in the sandals of these exiles? ¿Podés ponerte en los zapatos de estos exiliados? You're 13 to 15 years old. Tenés entre 13 y 15 años, You've just been ripped out of your homeland. has sido raptado de tu tierra, de tu hogar. You've seen the temple of your God ransacked. Vos podés ver el templo, de tu Dios siendo saqueado. Your very identity wrapped up in your name that gives praise to your God Tu propia identidad que tiene nombre, que tiene sentido teológico, ¿verdad? Que le da honor a tu Dios, even that is taken from you. aún tu nombre es tomado de vos. And every time someone calls you by name, Y cada vez que alguien te llama por tu nombre, they are giving praise to the God that ransacked your country. le dan honor al Dios que ha saqueado tu país. Can you imagine that? ¿Podés imaginarte esto? How are these young men going to do in exile? ¿Cómo van a comportarse estos jóvenes durante el exilio? Are they going to be able to survive as believers in Yahweh? ¿Van a poder sobrevivir como creyentes de Jehová? Will they come out of this experience as the godly young men? ¿Van a poder salir de este lugar como personas, como jóvenes piadosos? Young men who worship Yahweh. ¿Jóvenes que adoran a Jehová? Well, these youthful exiles, these young men, Estos jóvenes exiliados they have no choice on the location that they've now been taken to. no tenían ninguna opción acerca del lugar al cual iban a ser llevados. They have no choice in their education. Ellos no tenían ningún tipo de decisión en cuanto a su educación. They have no choice in the details of their name change. Ellos no tenían ningún tipo de opción para que les cambien su nombre. All of those decisions have been made for them. Todas esas decisiones fueron tomadas por ellos, And yet para there, ellos, perdón. there are decisions that they have control of. Y esas fueron las decisiones que los controlaban. And when we come to verse 8, Y cuando nosotros llegamos al versículo 8, it's now decision time. es un tiempo de decisiones. And Daniel is the one Y Daniel es la persona who takes the lead. que comienza a liderar And he makes a choice. y que toma una decisión. And he purposes in his heart. Y él se propone en su corazón. He determines to do something. Él se determina a hacer algo. Rather, he determines not to do something. En lugar de esto, él determina no hacer algo. He Perdón. determines he will not defile himself Él decide que no va a contaminarse a sí mismo with the food and the drink that's offered to him. con la comida y la bebida que se le está ofreciendo. Now, before we go any further, Antes de ir un poquito más lejos en esto, we need to tear down some cultural barriers. necesitamos derribar algunas barreras culturales. And we've got to ask this question. Y tenemos que hacer esta pregunta. What's so bad about the food and the wine? ¿Qué es tan malo acerca de la bebida y acerca de la comida, perdón, y el vino? What's the big deal? ¿Cuál es el problema con eso? It's rich food. Es comida rica. It's food that the common people wouldn't have been able to enjoy. Es comida que la gente común ni siquiera podría disfrutar. And it's wine, Y es vino. a beverage that everybody would have been drinking. Una bebida que cualquier otra persona estaría tomando. What's the issue? ¿Cuál es el asunto acá? Why does Daniel determine that he will not eat the meat and he will not drink the wine? ¿Por qué Daniel determinó en su corazón no participar de la comida y no beber del vino? Well, I think there's two implications to this food allowance. Creo que hay dos implicaciones acerca de este tema con la comida. And the first implication is devotion. La primera implicación es la devoción. At this time in history, En este momento en la historia, eating the food provided by a king, comer la comida que era provista por un rey it assumed your loyalty and your devotion to that king. asumía tu lealtad y tu devoción a ese rey. Your unquestioning loyalty, Vos no estabas cuestionando para nada tu lealtad. your undivided devotion.
vos tenías una devoción completa y total. And we don't have to go any further than chapter 11 of Daniel to see this play out. Y no tenemos que ir muy lejos más allá de Daniel 11 para ver esto manifestado. In chapter 11, we have this exact same phrase used. En capítulo 11 nosotros tenemos esta misma frase usada. And don't get lost in the details here. It's a prophecy that, frankly, is confusing. Y no te pierdas en todos los detalles, realmente es una profecía que es un poco confusa, But here's what's going on. pero esto es lo que está sucediendo. Daniel describes the king of the south Daniel describe al rey del sur that's going to be stirred up to battle. que va a ir a Babilonia And he's going to have a great and a mighty army. y va a tener un gran ejército. But even though he has this powerful army, Pero a pesar de que tiene todo este ejército poderoso, he's not going to be able to stand. no va a poder permanecer, He's not going to survive. no va a poder sobrevivir. And why is that? ¿Y por qué sucede esto? Because Daniel records that they, certain individuals, are going to devise plans against him. Porque Daniel pone... One second. Daniel 11, 25 through 26. Okay. Sorry. Individuals are going to devise certain plans against him. Algunas personas van a comenzar a tener... van a traicionar a este rey. And these individuals are described in this way. Y estos individuos están descritos de esta manera. They are individuals who eat of the portion of his delicacies. Son personas que comen de los manjares. They're individuals that eat at the table of this king. Son individuos que comen a la mesa de este rey. And these individuals rise up against this king, Y estos individuos se levantan contra este rey, a king who seemingly could not be defeated. un rey que aparentemente no puede ser derrotado, And it's the treachery of those who ate at his table that defeats him. y es la traición de aquellos que comen a su mesa que lo terminan venciendo. Why is this so surprising? ¿Por qué es tan sorprendente esto? Why does this shock us? ¿Por qué esto tendría que choquearnos? Because an individual who eats food given to him by another Porque un individuo que come algo que le es provisto por otra persona, especially when that individual is a king, especialmente cuando ese individuo es un rey, should be loyally devoted to him. debe ser devoto y leal a esa persona, a ese rey. We have a phrase in English that we use to describe this. Nosotros tenemos you have. We do. Okay, nosotros tenemos una frase en inglés que describe esto. When someone turns on someone else whom they should be loyal to, Cuando alguien traiciona a una persona a la cual debería ser leal, we say that they bit the hand that fed them. nosotros decimos que le muerde la mano de aquel que le da de comer. They bit the hand that fed them. Él muerde la mano que le da de comer. And this is the idea of what's happening in Daniel chapter 11. Y esta es la idea de lo que estaba sucediendo en Daniel capítulo 11. The irony is that these individuals, La ironía es que estos individuos while they should have been loyal to the king providing for them, deberían ser leales al rey que le estaba proveyendo lo que necesitaban, they rose up against him, pero se levantaron contra él and their loyalty they left behind. y su lealtad quedó atrás. So eating the food that a king provided assumed your devotion, your loyalty. Entonces comer la comida que un rey provee asume que vos sos leal y devoto a ese rey. But it also implies someone else. Pero también implica otra cosa. It implies assimilation. También implica asimilación. Now, my wife and I have come to understand this in the traveling that God has allowed us to do. Ahora, mi esposa y yo hemos podido comprender esto en los viajes que Dios nos ha permitido llevar a cabo. This is our third time to Argentina. Es nuestra tercera vez en Argentina. We got to go to Istanbul, Turkey last year. Pudimos ir a Estambul, Turquía, el año pasado. And there's something about sitting down in a country that's foreign to you Y hay algo especial en sentarte en algún país que es distinto al tuyo and eating the national food. y comer las comidas nacionales. There's something about that that inspires affection and appreciation for the country you're in. Hay algo que en cierta manera te inspira cariño por el país en el cual estás. It's like going to Istanbul and eating shawarma, which is chicken or beef prepared a certain way. Es como ir a Estambul y comer shawarma, que tiene carne o pollo preparado de cierta forma. And you're overlooking the Bosphorus, this beautiful body of water. Y vos podés ver las fuentes, que son estos cuerpos de agua, fuentes de aguas, ¿no? O algo así. El mar Bósforo, ok. El mar, bien. And you enjoy the experience. You Y vos- feel like you're part of the culture. Y vos podés disfrutar de la experiencia y pensar que sos parte de la cultura. And there's nothing like sitting down to an Argentine asado. Y no hay nada como sentarse
a la mesa con un asado argentino, ¿verdad? You guys don't understand how good you have it. Y ustedes no se dan una idea de lo bueno que tienen. We go back and we describe asados to our friends. Nosotros vamos y describimos el asado a nuestros amigos. And it's like mind blown. Es como que te explota la mente, ¿verdad? We showed pictures last time we came to Argentina Nosotros mostramos fotos de la última vez que vinimos a Argentina. of these little piglets that were running around in the yard next to the camp. Y, de estos chanchitos que estaban dando vueltas cerca del campamento en Marcos Paz. And then we showed those piglets no longer running around. Y después les mostramos fotos de esos chanchitos que ya no estaban corriendo. They were cut right down the middle. Estaban cortados al medio, They were laying on that grill. estaban en esa parrilla Oh, and they tasted so good. y tenían tan buen sabor. If you want to come to Argentina and you want to feel like you're part of the culture, Si vos querés venir a Argentina y sentirte parte de la cultura, you don't go eat at McDonald's. vos no vas a comer a McDonald's. You eat at McDonald's when you want to feel like you're at home, Vos querés comer en McDonald's cuando querés sentirte en casa, ¿verdad? when you Estás en want to casa. feel like a foreigner, Cuando querés sentirte como un extranjero. when you want to feel like, for me, a United States citizen, Como en mi caso, sentirme como un ciudadano de los Estados Unidos. when you want to feel like you're part of the culture, Cuando vos querés sentirte parte de la cultura, you eat some fracturas vos comés facturas or asado. o asado. Devotion and assimilation. Devoción y asimilación. Did I just destroy that word? Yeah. Oh, You said fractures. oh, okay. Facturas, not fractures. It's okay. You guys know what I'm saying. Ustedes saben lo que estoy diciendo. I'm just going to sit down now. Ahora me voy a sentar. Devotion and assimilation. Devoción y asimilación. That's what's wrapped up in eating the king's food. Eso es lo que implica comer la comida del rey. And here's the problem, Y acá está el problema. or here's the question we should ask. O esta es la pregunta que deberíamos hacernos. Why does Daniel care? ¿Por qué le importa esto a Daniel? What is he concerned about? ¿Por qué le importa tanto esto? Well, here's the fact. Este es el hecho. Daniel cannot give his unreserved, undying devotion to a pagan king. Daniel, no puede darle su devoción completa y total a un rey pagano, Because his unreserved, undying devotion belongs to another. porque su devoción perfecta y completa le pertenece a otro. And that other being, his name is Yahweh. Y ese ser, su nombre es Jehová. And Yahweh will have no rivals. Y Jehová no tiene ningún tipo de rival o contendiente. He does not allow divided devotion. Él no quiere que haya una devoción que sea compartida. This is a pagan king, Este es un rey a pagano, worshiper of false gods, un adorador de dioses a falsos, man whose values could be not more different than his own. un hombre cuyos valores morales son completamente diferentes a los de Daniel. No matter how powerful, Sin importar lo poderoso que sea, no matter how dangerous, sin importar cuán peligroso sea, Daniel could not give his undivided devotion to this pagan king. Daniel no puede brindarle su completa devoción a este rey pagano. But there's a further point of assimilation. Pero hay un punto más de asimilación. And this is even the bigger issue for Daniel. Y este tal vez es el asunto más importante para Daniel. In Leviticus 11 and Deuteronomy 14, En Levítico 11 y Deuteronomio 14, God laid down certain dietary laws for the Israelites. Dios ha dado ciertas leyes de dietas para el pueblo de Israel. God determined what foods were clean and what foods were unclean. Dios determinó cuáles comidas eran permitidas, cuáles comidas eran inmundas, gracias. They could eat the clean food. Ellos podían comer las comidas que se les permitían Sometimes they couldn't so much as touch the unclean food. y algunas veces ni siquiera podían tocar la comida que era considerada inmunda. And Orthodox Jews today follow these restrictions. Y aún los judíos ortodoxos el día de hoy siguen estas instrucciones. If you see that something is kosher, have you heard that term before? Si ves algo que es kosher, ¿escucharon este término antes? That means that it follows the dietary restrictions laid out in the Old Testament. Eso significa que siguen las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. And these laws, these restrictions, Y todas estas leyes, estas restricciones, were just one of the many ways that the Israelites would be reminded on a daily basis fue una de las formas distintas que tenían los judíos en su base diaria, that God had brought them out of Egypt. recordar que Dios los había traído de He Egipto, owned them. que Dios
era el dueño de He ellos, had set them apart for himself. que Dios los había apartado para sí mismo. They were not their own. Ellos no eran suyos They propios. could not do whatever they wanted to do. Ellos no podían hacer lo que querían hacer. They were a unique people set apart by God. Ellos eran un pueblo único, apartado por Dios mismo. God was not trying to make the Israelites more food conscious. Dios no quería que los judíos tengan más conciencia de la comida solamente. He did not want to make them more diet conscious. Dios no quería que ellos sean más conscientes de la dieta que tenían. He was not simply laying ground rules for healthy meal planning. Dios no estaba simplemente dándoles una base para que tengan una dieta saludable. The issue with these food laws was this. El asunto con estas leyes acerca de la comida era esto. Every time an Israelite woman sat down to start making a meal, Cada vez que una mujer israelita se preparaba y comenzaba a preparar una comida, every time an Israelite man began to bring home the pieces needed for that meal, cada vez que un hombre judío trajese al hogar los ingredientes para llevar a cabo, para cocinar esta comida, every time that family gathered together to sit and enjoy a meal together, cada vez que esta familia se sentaba y se reunía para disfrutar de esta comida juntos, they were reminded that they were God's people. ellos recordaban que ellos eran el pueblo de Dios. This is not food consciousness. Esto no es tener una conciencia acerca de lo que es la comida. This is God consciousness. Esto es para tener conciencia de quién es Dios. And some of the food that the Babylonians would have eaten Y algunas de las comidas que los babilónicos, de las cuales los babilónicos se alimentaban, los babilonios, perdón, they were totally off limits to eran the Jews. completamente fuera de los estándares que tenían los judíos. That included pork Eso incluía cerdo and horse flesh. y carne de caballo. These were on the list of unclean food for the Jews. Estas eran algunas de las comidas que eran parte de la lista de los babilónicos. Other food would have been allowed to, could have been eaten by the Jews, Algunas de las otras comidas podrían haber sido consumidas por los but judíos, only if it had been prepared a certain way. pero solamente si eran preparadas de cierta forma. And of course, the Babylonians were not concerned about the Jewish way of preparing Y food. por supuesto a los babilonios ni les importaba la manera en que los judíos preparaban sus comidas. But that's not even the worst part of this. Pero esto ni siquiera es la peor parte de todo esto. Most likely, a portion of this food was offered to Babylonian gods before it ever reached the king's table. Lo más probable es que estas porciones de comida eran ofrecidas a los dioses antes de ser llevadas a la mesa del rey. It was part of idol worship. Era parte de adoración a los ídolos. It would have gone to the king's table Ellos hubieran ido a la mesa del rey and then taken from the king's table and distributed among the exiles. y después de ahí ser tomadas y distribuidas a los exiliados. The wine itself El vino mismo most likely would have been used in what is called libations. El vino de la mesa del rey lo más probable es que haya sido usado en lo que se llama libaciones. And a libation is simply this. Y una libación es simplemente esto. It's when wine would have been poured out in offering to a god. Es cuando el vino es derramado delante de un dios. And once that wine had been offered to the god, Y una vez que ese vino era ofrecido delante de este dios, it would have been brought back to the table. era llevado otra vez a la mesa. And it would have been received with thanksgiving among the false god worshippers. Y era recibido con acciones de gracias entre los adoradores de estos dioses falsos. So do you see the problem for Daniel? ¿Entendés ahora todo el problema que tiene Daniel? To eat and drink this food would have been an act of direct sin against God. Comer y beber estas cosas hubiese sido un acto de pecado abierto contra Dios. Further, it would have been an indirect act of worshiping a false god. Aún más, hubiese sido un acto indirecto de adoración a un falso Dios. And what is Daniel concerned about? ¿Y qué es lo que le preocupa a Daniel? What's the word he uses? ¿Cuál es la palabra que él usa? In English, it's the word defile. En inglés la palabra es contaminarse. And that word defile isn't a nice word in our language. Y esa palabra contaminarse no es una palabra muy linda en nuestro lenguaje. It's not a bad word, you can say it, No es una mala palabra, vos podés decirla. but it's not a pleasant word. Pero no es una palabra muy placentera. It's not a word that's used a whole lot. No es una palabra que usas un montón. It sounds nasty. Suena feo, It sounds dirty, suena sucia, but it doesn't sound dirty enough. pero no suena lo suficientemente sucia. Daniel is concerned with defiling himself by eating this food and drinking the wine. A Daniel realmente le preocupa contaminarse a sí mismo con esta comida y esta bebida. We need to let this word for defile impact our minds.
Tenemos que dejar que esta palabra para contaminarse impacte nuestras mentes. So where is this word used elsewhere in the Old Testament? Entonces, ¿dónde se usa esta palabra además en otros lugares del Antiguo Testamento? In Isaiah chapter 59, En Isaías capítulo 59, and we won't turn there, but I'll give you the verse. It's verse 3. no vamos a ir ahí, pero les voy a decir, es Isaías 59:3. The word is used to describe hands that are covered in dried and sticky blood. La palabra se usa para describir manos que están sucias y pegajosas por sangre. Defiled hands. Manos que son derramadoras de sangre, perdón. Bloody, disgusting hands. Manos que son desagradables porque están todas manchadas con sangre que se está secando. In Isaiah chapter 63, En Isaías capítulo 63, the word is used to describe a gruesome activity of God, a terrible activity of God. 63:6. en 63:6, The word is used to describe his clothing after a particular activity. la palabra se usa para describir a Dios, las ropas de Dios después de participar de una actividad que no es muy placentera. And the activity is trampling in a wine press. Y la actividad es meterse en un lagar, en una prensa de vino. And you know what a wine press is, Y right? ¿sabes lo que es un lagar, no? Donde prensan el vino. They'd put grapes in it. Ponen uvas ahí, They'd stomp on the grapes. saltan, pisotean The las juice uvas, would flow. el jugo comienza a fluir And of course, that juice would get all over the feet and the garments of the individual stomping. y obviamente todo ese jugo va a salpicar los pies y va a salpicar todas las vestiduras de la persona que está pisando las uvas. But it's not grapes in the wine press. Pero no hay uvas en este lagar de Dios. It is people in the wine press. Hay gente en este lagar de Dios. God is trampling his enemies in his wrath. Dios en su ira está aplastando a sus enemigos. And their lifeblood is defiling his garments. Y la sangre de estas personas está contaminando sus It vestiduras. is staining his apparel, Está manchando su ropa. defiling, Está contaminándola. disgusting, Es desagradable. bloody, Es sangriento. horrifying. Es atemorizante, horrorífico. But there's one more place we need to look to understand this word defiled. Pero hay un lugar más que tenemos que ir para entender esta palabra, contaminarse. And we'll just describe it from Lamentations chapter 4. Y vamos a verlo en Lamentaciones, capítulo 4. I'm not even sure which verse it is in Ok. chapter 4. Anyway. But there are certain individuals who are wandering in the streets. Pero hay algunas personas que están yendo por las calles. It says that they have defiled themselves with blood, Dice que ellos mismos se han contaminado con sangre. and no one will go near them. Y nadie siquiera se quiere acercar a ellos. No one wants to touch their garments. Ni siquiera quieren tocar sus vestiduras. And these individuals are crying through the streets, Y estos individuos están gritando y clamando por las calles. "Go away, unclean! Váyanse, aléjense de mí porque soy inmundo. Go away, do not touch us. Aléjense de nosotros, no nos toquen. We are defiled. Nosotros estamos contaminados. We are bloodied. Estamos llenos de sangre. We are in a disgusting state." Estamos en un estado que es completamente desagradable. Friends, this is the sort of defilement that Daniel is concerned about. Amigos, esta es la clase de contaminación de la cual se está preocupando Daniel. He is concerned with polluting his soul, Él está preocupado con contaminar su propia alma, with staining his life, con manchar su vida, with contaminating his behavior by his sinful choices. Él está preocupado con contaminar su comportamiento con las decisiones que tiene que tomar. If he had chosen to eat the king's food, Si él hubiese elegido comer la comida del rey, he wasn't simply going off of his diet. no es que simplemente se iba a alejar de su dieta normal. He was choosing to bathe himself in defilement. Él iba a decidir si tomaba esta decisión a contaminarse a sí mismo por completo. If he bowed to the culture to this level of assimilation, Si él se postraba delante de la cultura y tenía este nivel de asimilación de la he cultura, would be sinning against the God of Israel. él hubiese estado pecando contra el Dios de Israel. Now, notice the contamination is not some inconvenient aspect of the culture. Ahora, dense cuenta que la contaminación no era algo liviano dentro de la cultura. It's not some different aspect that he just didn't think he could get used to within the culture. No era que era solamente un aspecto diferente de la cultura del cual él podía participar o no. The defilement that Daniel was concerned about wasn't the fact that he was in a different culture.
he was in. It wasn't the fact that he was in a different culture. El tema, la preocupación de Daniel en cuanto a la contaminación no era de que él estaba en una cultura completamente diferente. The defilement wasn't the location. La contaminación no era por el lugar, It wasn't even his name change. ni siquiera era por cambiar su nombre. The defilement was nothing short of sin itself. La contaminación era pecado en sí mismo. He was fearful of entirely and simply sinning against God. Él realmente estaba preocupado de que si tomaba esa decisión iba a pecar contra Dios. So what is Daniel to do? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Daniel? He makes a decision. Él toma una decisión. And the Hebrew language here is very, very strong. Y las palabras acá en el hebreo son muy fuertes. He purposes in his heart. Él propuso en su corazón. He resolves that he will not defile himself. Él tomó la resolución de que no se iba a contaminar a sí mismo. No matter what happens, Sin importar lo que sucediera, no matter the pressure exerted upon him, sin importar la presión que estuviese sobre él, no matter the intensity of the sinful culture around him, sin importar la intensidad del pecado de la cultura que lo he rodeaba, will not sin against God. él no iba a pecar contra Dios. The choice has been made. La decisión estaba tomada. But how is that decision going to get worked out? Pero ¿cómo es que va a terminar funcionando esta decisión? His resolve is to avoid sin at any cost. Su decisión fue evitar el pecado a cualquier costo. And now we come to verses 8 through 14. Y ahora vamos a versículos 8 a 14. And we see a gift-giving God Y vemos un Dios que da dones and 4 creative young men. y 4 jóvenes que han sido y 4 jóvenes creados por Dios. So Daniel's made the decision, Entonces Daniel tomó la decisión and he goes about his disobedience to the civil authorities. y él va con su he goes with his- Goes about his civil okay. disobedience Y él va con su desobediencia cívica with great carefulness, con mucho cuidado, with great wisdom and tact. con gran sabiduría y tacto, And he goes to Ashpenaz, the chief official. y él va a Aspenaz, el jefe que es el oficial. And in verse 8, what does he do? Y en versículo 8, ¿qué es lo que hace? He simply asks a question. Él hace una pregunta. And he asks Ashpenaz if Ashpenaz will allow him to not defile himself. Y le pregunta a Aspenaz si le puede permitir a Daniel no contaminarse a sí mismo. It began that simply. Comienza así de simple. Daniel made the decision, Daniel tomó una decisión, so he's going to ask if he can keep his decision. entonces él va a preguntar si puede mantener su decisión. And notice in verse 9, Y fíjense lo que dice versículo 9. we're not given the answer right away, No se nos da la respuesta automáticamente, but we are shown that God is at work. pero se nos muestra que Dios está trabajando. And the word used is that God gives. Y la palabra que usa acá es que Dios dio. We have a gift-giving God again. Tenemos un Dios que da cosas otra vez. And the gift-giving God Y este Dios que da dones gives Daniel favor and compassion in the sight of Ashpenaz. le da a Daniel gracia y buena voluntad delante de Aspenaz. And if we weren't careful, Y si nosotros trabajamos de manera cuidadosa, we could just stop reading right there si nosotros no somos cuidadosos, podemos terminar de leer esto and acá say, okay, God's at work, everything's going to be fine. y podemos decir, bueno, está bien, Dios va a obrar y entonces todo va a estar bien. Ashpenaz is going to allow him to not defile himself. Aspenaz va a dejar que Daniel no se contamine a sí mismo. See, the sovereign God's at work, ¿Ves? El Dios soberano está trabajando and everything works out okay. y todo va a terminar bien. But that's not what happens. Pero eso no es lo que sucede. See, Ashpenaz is a little fearful. ¿Ves? Aspenaz tiene un poco de miedo. And Daniel asks for his other 3 friends to not have to eat this food. Y Daniel también pide por sus 3 amigos para que ellos no tengan que comer esta He's comida. seeking protection from his friends. Él está buscando protección para sus amigos. And what does Ashpenaz respond in verse 10? ¿Y qué es lo que le responde Aspenaz en versículo 10? He fears King Nebuchadnezzar. Él le tiene miedo al rey Nabucodonosor. He knows the kind of guy he's working for. Él sabe para el tipo que está trabajando, ¿verdad? And he knows if these 4 young men look worse than the other young men Y él sabe que si estos 4 jóvenes lucen peor que los otros jóvenes, because of the food they're not eating, por causa de la comida que no están comiendo, whose head is literally going to roll? la cabeza de quién literalmente va a terminar rodando. It's going to be his. Va a ser la cabeza de Aspenaz. So what does Daniel do? Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? He throws a fit, right? Él, Throws a temper tantrum. what?
He gets really mad, Él se enoja mucho, perdón. right? He just starts screaming and yelling and hollering, and he's just going to get his own way, right? Comienza a gritar y a quejarse y a hacer un escándalo para poder salirse con la suya. No, he doesn't push this man into risking his own neck for himself. No, él no le pide a este hombre que arriesgue su cuello por Daniel, ¿verdad? He doesn't arm twist. He doesn't manipulate. No lo manipula, no trata de manipularlo. He simply gets creative. Simplemente es un poco And creativo. he doesn't go above Ashpenaz. Y no es que va por encima de Aspenaz. After all, who's above Ashpenaz? Por cierto, ¿quién está encima de Aspenaz? Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. That conversation probably wouldn't go over very well. Posiblemente esa conversación no iba a terminar bien, ¿no? Hey, thanks for the food and the drink, King. Hey, Rey, muchas gracias por la comida, But that would defile me. pero eso me va a contaminar. So thanks, but no thanks. Así que gracias, pero no gracias. I don't see that going very well. Yo no veo que eso iba a terminar muy And bien, neither ¿no? did Daniel. ¿Qué es lo que hizo Daniel? So he doesn't go high, Entonces no es que va más arriba, he goes low. sino que va más abajo. He goes to the servant under Ashpenaz, Entonces él va al siervo que está debajo de Aspenaz. the specific servant that had been put over these 4 Jewish young men. El siervo que específicamente tiene que cuidar de estos 4 jóvenes. And he gives them a plan. Y les da un plan. He says, here, do this for me. Y Daniel le dice, mira, haz esto por mí. Test us for a set period of time. Tenés que probarnos por un periodo de tiempo. 10 days. 10 días. Give us a certain kind of food. Danos cierto tipo de comida solamente. And at the end of the 10 days, Y al, fin- examine us. y al final de los 10 días, examinanos. See if our appearance isn't better than the appearance of the other individuals. Fíjate si nuestra apariencia es mejor que la de las otras personas. And at the end of the 10 days, Y al final de los 10 días, as you see fit, si vos, de acuerdo a lo que veas, you can deal with us. podés tratar con nosotros. Seems like a pretty good plan. Parece un buen plan, ¿verdad? So Daniel asks that his friends be given a certain type of food. Entonces Daniel pide que a él y a sus amigos se le dé cierto tipo de comida. And I apologize, I don't know how it's translated in Spanish. Y lo siento, pero no sé cómo se traduce en español. But I know in English the translation makes it unclear. Pero la traducción en inglés es un poco clara. It says that he's given vegetables Se le dice que se le da verduras and water in English. y agua en inglés. But the word for vegetables Pero la palabra para vegetales can refer to actual vegetables, se puede referir a vegetales, but it can refer to fruit as well. pero también se puede referir a frutas, It can refer to anything that's grown from a seed, se puede referir a cualquier cosa que crece de una semilla. including any type of grain. Y también puede significar cualquier tipo de grano. So what is Daniel requesting? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Daniel? Or what is he ensuring? ¿O qué es lo que está tratando de asegurarse? He's making sure that no meat that would have been offered to idols Se asegura con esto de que ninguna carne que ha sido ofrecida a ídolos and no wine that would have been offered to idols y ningún vino que ha sido ofrecido a ídolos is going to pass his lips. va a pasar por su boca. This wasn't a health-crazed request. Esto no fue una petición basado en la salud. Do you know we have an entire diet plan in the United States based off these verses? ¿Vos sabés que hay un plan completo de alimentación en Estados Unidos basado en estos versículos? It's called the Daniel Plan. Se llama el plan de Daniel. And the idea is that you eat vegetables and drink water, Y la idea es que vos comés vegetales y tomás agua and you're going to be healthy. y vos vas a ser saludable. And you ought to do that because it's in this passage. Y vos tenés que hacer esto porque se encuentra en estos pasajes. It's not the purpose of this passage, guys. No es el propósito de estos pasajes, chicos. But I think we've already established that. Pero creo que ya nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Daniel was excluding meat from his diet, Daniel estaba excluyendo a la carne de su dieta, even though some meat would have been allowed in the Mosaic law, aunque algunos tipos de carne hubiesen sido permitidos por causa de la ley mosaica, and he was doing so to make sure Pero- that he would not defile himself. pero estaba haciendo esto para asegurarse que no se iba a contaminar a sí mismo. And what happens? ¿Y qué es lo que sucedió? Ashpenaz consents, or rather the servant consents. El siervo de Aspenaz estuvo de acuerdo con esto. The servant agrees to the test. El siervo de Aspenaz estuvo de acuerdo con llevar a cabo esta prueba. And Daniel doesn't leave us in suspense. Y Daniel no nos deja en suspenso. We don't have to wait several verses to find out what happened. No tenemos que esperar varios versículos para ver lo que sucedió. In verse 15, we're told immediately at the end of the 10 days. En versículo 15 se nos dice que terminó luego de 10 días. Their features appear better. They appear fatter in flesh. Ellos estaban más robustos que los otros,
than all the other young men. Su rostro estaba mejor y eran más robustos que los otros muchachos. We would say they looked more fit than all the other young men. Podemos decir que ellos lucían en mejor forma que los otros jóvenes. So what does the servant do? Entonces, ¿qué es lo que hizo el siervo? He says, hey, it worked well for 10 days. Dijo, funcionó bien por 10 días. Let's just stay with this. Vamos a permanecer de esta forma ahora. So Daniel purposed in his heart. Entonces Daniel se propuso en su corazón. He found out a way to make it happen. Él encontró una forma de hacer que esto suceda. God blessed. Dios bendijo. And he kept himself and his companions from sin. Y él se guardó a sí mismo y a sus amigos de pecar. And guess what? He didn't just survive the exile. ¿Y saben qué? Él no solamente sobrevivió a los exiliados. He thrived in the exile. Él fue un ejemplo entre los exiliados. Because the passage isn't over yet. Porque el pasaje no termina todavía. As you look down at verses 17 to 20, Si vos ves los versículos 17 a 20, you see God is giving gifts again. ves que Dios está dando dones otra vez. In verse 1, he gave a kingdom to a pagan king. En versículo 1 vos ves que Dios le da el reino a un rey pagano. We saw him give favor and compassion to his children in the eyes of others. Vos ves que les da gracia y buena voluntad delante de sus captores. O sea, le da gracia y buena voluntad a los hijos que están llevados en cautividad. And now in verses 17 to 20, Y ahora versículos 17 al 20, he's going to give his servants gifts. Él le va a dar dones a sus siervos. And you know why he gives them these ¿Y gifts? sabés para qué le da estos dones? So that they can be a blessing to the pagan king Para que who ellos has puedan ser una brought them bendición. captive. Ellos puedan ser una bendición a este rey pagano que los ha tomado en cautividad. I'm going to have Javi read 17 to 20. Vamos a leer versículos 17 al 20. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Guys, these 13 to 15-year-old young men, Estos chicos de entre 3 y 15 años, ripped up from everything that they held dear, que han sido tomados de cualquier cosa que ellos tenían como querido, pulled away from all cultural supports, all Arranca- parental supports, arrancados de cualquier tipo de soporte familiar, soporte de sus padres, thrust into a pagan, wicked context. arrojados, puestos en un contexto que era pagano y malvado. Don't just survive, No solamente sobrevivieron, they thrive. ellos triunfaron. And I want you to look at verse 21. Y quiero que veas versículo 21. And I want you to let that verse sink in for just a moment. Y quiero que dejes que este verso caiga en su lugar en un momento. Verse 21 tells us that Daniel remained in Babylon until King Cyrus. Daniel nos dice que Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. Do you know how many years are between verse 20 and verse 21? ¿Sabés cuántos años hay entre versículo 20 y 21? 70 years. 70 años. 70 years. 70 años. For 70 years, Daniel serves faithfully Durante 70 años Daniel sirvió fielmente in a pagan, wicked culture, en una cultura que era pagana y bringing malvada, glory to his sovereign God. trayendo gloria a su Dios soberano. And where did it begin? ¿Y dónde comenzó esto? It began with a choice. Comenzó con una decisión. It began with the decision that no matter who said to do so, Comenzó con la decisión de que no importara quién dijo que tenía que ser así, no matter the pressure exerted upon him, sin importar la presión que estaba sobre él, no matter what everyone else was going to do, sin importar lo que los demás iban a hacer, he was not going to sin. él no iba a pecar. Should we dive into some application? Vamos a meternos en algunas aplicaciones, perdón. Some obvious application from this passage. Algunas aplicaciones que son obvias de este pasaje. So let's start off real simple, right? Vamos a comenzar de manera muy simple, ¿sí? Obvious application.
La aplicación obvia. Eating the meat of a nation you are in is sin. Comer la comida de un país en el cual estás es pecado. Sorry, guys, every asado you've ever eaten in your life, Perdón, amigos, pero cada asado que comes en toda tu vida, you've been living in sin. estás viviendo en pecado. I'm joking. Estoy bromeando. Don't go home and tell your parents the speaker told you that, No all right? vayas a casa y le digas que yo les dije estas cosas. That's really poor application of this passage. Realmente es una aplicación muy pobre de este pasaje. And I don't know about you, Y no sé de vos, but I'm very thankful that that's not the application of pero this estoy passage. muy feliz de que no es la aplicación de este pasaje. So is this the application of the passage? Entonces, ¿es esta la aplicación del pasaje? You should never, ever, ever drink alcohol. Nunca, nunca, nunca en tu vida tenés que beber alcohol. Is that the application? ¿Es esa la aplicación? I think there are other texts of Scripture that give us really good reasons not to touch alcohol. Creo que hay algunos otros versículos en la palabra de Dios que nos dan una buena enseñanza acerca de no tocar el alcohol, que es bueno para nosotros no tocar el alcohol. But that's not the point of this passage. Pero eso no es el punto de este pasaje. If we're going to get good at applying Old Testament stories, Si nosotros vamos a ser buenos en aplicar a nuestras vidas las historias del Antiguo Testamento, we're going to have to do some hard work. vamos a tener que trabajar duro. So I want to give you a couple of questions to ask that you can ask in your personal Bible reading Entonces quiero hacer algunas preguntas para que vos te puedas hacer mientras estás haciendo tu lectura bíblica, to begin to appropriately apply Scripture para que vos puedas aplicar de manera correcta las so escrituras that you a tu don't end vida, up twisting it and perverting it para no terminar torciendo y pervirtiendo las to do escrituras, things that God never requires you to do, para hacer cosas que Dios nunca te pidió hacer, or to keep from doing things that God never tells you not to do. o para mantenerte no haciendo cosas que Dios nunca te dijo que no hagas. That was confusing. Okay, yeah, thanks. So here are the questions to ask. Entonces estas son las preguntas que tenés que hacer. First of all, you want to ask, how is our world different than the world of the Old Testament? Primeramente te tenés que preguntar cómo nuestro mundo es distinto al mundo del Antiguo Testamento. How is your world different than the world of Daniel? ¿Cómo es tu mundo distinto al mundo de Daniel? And we could probably list off a dozen ways that our world is different. Y nosotros tal vez podríamos enumerar una docena de cosas que nos muestran que nuestro mundo es distinto al mundo de But I Daniel. think the most important for our purposes tonight is simply this. Pero creo que la más importante para la aplicación de esta verdad en nuestra vida hoy es esto. Guys, we are no longer under the Mosaic law. Nosotros ya no estamos más bajo la ley de Moisés. Daniel was. Daniel sí estaba. He could not disobey the Mosaic law. Él no podía desobedecer la ley That de would be Moisés. sin against his God. Eso iba a ser un pecado contra Dios. But we are not under the Mosaic law. Pero nosotros no estamos bajo la ley de The law Moisés. has been fulfilled in Jesus Christ. La ley ha sido cumplida por Jesucristo. So have no fear. Entonces no tengas miedo. Enjoy your pork in the next asado. Disfruta del cerdo en tu And próximo receive it asado. with thanksgiving to God for it. Y hacelo con acciones de gracias a Dios por eso. So you want to find out how the world is different from the biblical world. Vos tenés que ver cómo es diferente tu mundo del mundo bíblico. But you can't leave it there. Pero no puedes dejarlo ahí. We now need to ask, how is our world similar to the biblical world? Nosotros tenemos que preguntarnos cómo nuestro mundo es similar al mundo bíblico. And by the way, when I say world, I mean how is our situation? Y cuando digo mundo, tengo que hacer esta aclaración. How Estoy is our hablando de cómo es nuestra situation situación, cómo es nuestra situación similar a la del mundo de ellos. Well, here's the reality. Esta es la realidad. If you're a believer, Si vos sos un creyente, if you're a follower of Jesus, si vos sos un seguidor de Jesús, did you know that you also are in exile? vos sabés que también sos un exiliado. The Bible actually says that you are in exile. La palabra en realidad dice que vos sos un exiliado. Peter says it in 1 Peter 1:1. Pedro dice esto en 1 de Pedro 1:1. He calls them elect or chosen exiles. Él nos llama exiliados que han sido elegidos por Dios. He reminds them again in verse 17 of chapter 1. Nos recuerda otra vez en versículo 17 de capítulo 1. He tells them to conduct themselves with fear during the time of their exile. Dice que debemos manejarnos como exiliados durante el tiempo de nuestra peregrinación. He reminds them again in chapter 2 verse 11 En capítulo 2, versículo 11 nos recuerda esto otra vez. that they are sojourners, foreigners, and exiles. Que somos extranjeros y peregrinos, somos exiliados. And what does Philippians 3:20 say? ¿Y qué es lo que dice Filipenses 3:20? Our citizenship, 3:20, perdón. our citizenship is in heaven. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Guys, we are exiles like Daniel. Nosotros somos exiliados de la misma forma que Daniel lo fue. No, a pagan king hasn't come and ripped us out of our homeland. Ahora, no fuimos tomados presos y cautivos por un rey pagano, But Jesus Christ, our king, pero Jesucristo, nuestro rey, is not reigning on earth. no está reinando en la tierra, No matter what country we're from, sin importar del país que seamos, no matter what flag we salute, sin importar la bandera a la cual no matter nosotros what saludamos, language we speak. sin importar el lenguaje que hablemos. If we're believers, Si somos creyentes, we're in exile. somos exiliados. Second, while we are in exile, we serve the same sovereign God that Daniel did. Segundo, mientras nosotros somos exiliados, estamos sirviendo al mismo Dios soberano que Daniel servía. And those of you that were at the Impacto and Doulos group meetings on Saturday, Y aquellos de ustedes que están en las reuniones de impactos y de dulos los sábados, you remember that Jude reinforces this idea. recordaron el sábado que el libro de Judas fortalece esta idea. In verse 25, he ascribes to God these qualities: En versículo 25, él le da a Dios estas cualidades: glory, majesty, dominion, and authority. gloria, majestad, dominio y autoridad. Guys, we serve the same sovereign God. Nosotros servimos al mismo Dios soberano. The God that delivered Jehoiakim and the temple vessels into the hand of Nebuchadnezzar El Dios que entregó a Joacim y los utensilios del reino en las manos de del Is the templo en las manos de same God Nabucodonosor who's on his throne now, es is on his throne now. es el mismo Dios que está en su trono ahora. He has not changed. Él no ha cambiado. His authority has not diminished. Su autoridad no ha disminuido. His sovereignty is still valid. Su soberanía todavía es válida. There's another way that our setting, our situation is similar. Hay otra manera en que nuestra situación es similar. And here it is. Y acá While va. we are in exile, Mientras nosotros somos exiliados, there are practically no expectations from our culture no hay ningún tipo de expectativas de parte de nuestra cultura that we be moral individuals. de que nosotros seamos individuos morales. In your culture and in mine, En tu cultura y en la mía, there are hardly any expectations that we live according to moral ideas. no hay ningún tipo de expectativa de que nosotros vivamos de acuerdo a ideas morales. And in this respect, we are similar to what Peter is referring to in 1 Peter 4. En esta forma somos similares a lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:4. He writes to his readers, Él escribe a sus lectores and he says, you've spent enough time walking as the Gentiles walk. y él le dice, suficiente tuvieron caminando como caminan los gentiles. So stop living that way, Entonces dejen de vivir de esa forma and they're going to think it's strange that you don't continue in their debauchery with them. y ellos se van a sorprender de que ustedes no caminen de la misma forma que camina el mundo. Guys, your culture is not for you. Ahora, su cultura no es por ustedes. God is for you. Dios es por ustedes. Your culture is against you. Su cultura está contra ustedes. It is not a Christian culture. No es una cultura cristiana. It is not placing upon you expectations that you be moral, godly young men and women. No está poniendo sobre ustedes expectativas de que ustedes sean personas morales y piadosas. And you shouldn't expect it to. Y ustedes no tienen que esperar esto de la cultura. It's under the authority of Satan. Está bajo la autoridad de Satanás en la Satan cultura. has blinded their minds. Satanás está controlando sus mentes. This is the world in which we live. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. But there's one more way that we need to look at Pero hay una forma más de la que tenemos que mirar esto, that demonstrates the similarity between our world and Daniel's que world. demuestra nuestras similaridades entre el mundo de Daniel y el nuestro. And it's simply this. Y es esto. There are certain behaviors and activities in your culture Hay ciertas actividades y comportamientos en tu cultura that if you engage in them, que si vos te involucras en ellas, it will demonstrate ungodly devotion to va a demostrar que vos tenés devoción impía and sinful assimilation within your culture. y asimilación pecaminosa dentro de tu cultura. These are just some of the ways that our world mirrors the world of Daniel. Estas son algunas maneras en que nuestro mundo se refleja con el mundo de Daniel. Teens, how can we possibly thrive while we are in exile? Jóvenes, ¿cómo es que podemos nosotros hacer la diferencia mientras vivimos como exiliados? It's got to be possible. Tiene que ser posible. Daniel and his 3 friends did. Daniel y sus 3 amigos lo hicieron. So how can you? Entonces, ¿cómo podés hacerlo vos? 2 points as we wrap up. Dos puntos mientras terminamos esto. If you want to thrive in exile, Si vos querés triunfar como un exiliado, young person, you must hate sin. joven, vos tenés que odiar el pecado. You must absolutely, with
the entirety of your being, tenés que con hate todo tu ser sin. completamente odiar el pecado. This speaks to your purity. This refers to your purity. Esto habla acerca de tu pureza. You must treat every sin, no matter how small, No, vos tenés que tratar cada pecado, sin importar lo pequeño que sea, with the intensity as if it is radioactive waste. con la misma respuesta como si fuese desperdicio radiactivo. As if it's covered in the bubonic plague. Si, okay. Es como si estuviese contaminado con la peste bubónica. Está difícil. I am so thankful for this man right here. He's working twice as hard as I am. You can say that. No, it's okay. All right. We've got to treat sin as if it's covered in blood and garbage. Nosotros tenemos que tratar el pecado como si estuviese cubierto de sangre y basura. That sin that you've been enjoying, Ese pecado que vos estuviste disfrutando, that sin that you've been petting in your life, ese pecado que vos estuviste teniendo como una mascota en tu vida, it is fly infested, está infectado, it's oozing filth, es completamente sucio and it is reeking. y, It's y tiene olor. rather than treating it as a pet, En lugar de tratarlo como si fuese una mascota, you need to view it as a venomous snake that will kill you the moment it can. tenés que verlo como una serpiente venenosa que te va a matar en el momento que pueda. No matter how insignificant the sin seems in light of your circumstances, No importa lo insignificante que parezca el pecado a la luz de tus circunstancias, no matter how trivial, sin importar lo trivial que parezca, no matter how small, no importa lo pequeño, no matter how many others around you are engaging in it, no importa cómo los demás alrededor tuyo se están involucrando en no ese matter how pecado, much your culture says it's okay, sin enjoy importar que la it. cultura que te rodea te diga está bien, tenés que Teen, you participar de esto. must not. Joven, no debes para nada. It is sin against the holy God. Es un pecado contra el Dios Santo. It is devotion to the world. Es devoción al mundo And it will not bring pleasure to your God. y no va a darle placer a tu Dios. Daniel could not fathom sinning against his God. Daniel no podía siquiera pecar contra su Dios. It was blood-drenched clothing to him. Eran ropas manchadas con sangre para él. It made him sick. Lo hicieron enfermarse. He would not engage in it for the world. No quería involucrarse con el mundo. Young people, pray. Jóvenes, oren. Pray that your churches would be filled with people like this, Por favor, oren que sus iglesias se llenen con gente como esta, that view sin with such hatred. que ven al pecado con tal odio. Pray that when the opportunity for sin comes your way, Oren para que cuando la oportunidad de pecar se cruce en su camino. pray that your stomach would churn. Oren para que su estómago se sienta enfermo. Pray that your soul would feel sick. Oren para que su alma se sienta enferma. Pray that your heart would gag, Oren para que su corazón lo rechace por completo. that your spirit would revile that opportunity. Que su espíritu rechace por completo esa oportunidad. Pray that God would give you the strength to cry out as those individuals in Jeremiah. Orá para que Dios te dé la oportunidad que clames como esos que clamaban en Jeremías. Unclean, contaminated, defiled, stay away. Inmundo, contaminado, aléjense. Teen, if you want to thrive in exile, Si vos querés triunfar como un exiliado joven, you must hate your sin. tenés que odiar tu pecado. But we've got to keep the pendulum from swinging. Pero tenemos que dejar que el péndulo siga moviéndose. Because if we're not careful, we'll hear a message like this, Porque si nosotros no somos cuidadosos, vamos a escuchar un mensaje and como we'll este. say our culture's contaminated. Vamos a decir, nuestra cultura está contaminada, We've got to be careful. tenemos que tener cuidado. So let's go build a monastery out in the middle of the Patagonian plateau. Entonces vayamos y construyamos un monasterio en el medio de la Patagonia. Let's get a bunch of Christians together. Vamos a juntar un montón de cristianos. Let's build high walls and Vamos- strong doors. Vamos a construir altos muros y fuertes puertas. And let's protect ourselves from the contamination. Y vamos a protegernos a nosotros mismos de la contaminación. Will that work? ¿Va a funcionar eso? No. No. Because remember remember teens, the problem is not out there. Porque recuerden, el problema no se encuentra allá afuera. Where's the problem? ¿Dónde está el problema? Right here. Justo acá. And the problem is when I lock myself up in a monastery to protect myself from cultural contamination, El problema es que cuando yo me voy a un monasterio para protegerme de la contaminación de la cultura, the problem is I'm still on the inside. el problema es que yo todavía estoy adentro de ese monasterio.
And I still have my sinful desires to deal with. y todavía tengo mis deseos pecaminosos conmigo. So there's something else we need to keep in mind as Entonces- we hate sin. Entonces hay algo más que tenemos que mantener en nuestras mentes a medida que odiamos el pecado. If we're going to thrive in exile, Si nosotros vamos a triunfar como exiliados, we need to be willing to help people. nosotros tenemos que tener el deseo de ayudar a la gente. Do you see where I'm getting that in the text? ¿Vos te das cuenta dónde está eso en el texto? God gifts his children Dios with certain abilities, le dio a sus hijos ciertas habilidades and he does so that they will be a blessing to the culture which he has placed them y in. le dio esto para que ellos puedan ser una bendición a la cultura en la cual Dios los había puesto. In his sovereignty and in his goodness, En su soberanía y en su bondad, he gives them certain things Dios le dio ciertas cosas so that they can be valuable to their culture. para que ellos puedan ser valiosos a su cultura. And before this starts to sound really kind of social gospel-like, Y antes de que esto comience a sonar como evangelio social oh, we just need to help people and that's all we need to do to be good Christians. y decir, bueno, nosotros solamente necesitamos ayudar a la gente y ser buenos cristianos, We need to be mindful that God expects the very same thing of us. nosotros tenemos que ver que Dios espera esto de nosotros mismos. And I have a list of about 6 passages in front of me Y tengo una lista de más o menos 6 pasajes enfrente mío that all reference the expectation que nos muestran las expectativas that believers who've been justified by God, que los creyentes que han sido justificados por Dios, who've been saved from their sin, que han sido salvados de sus who've been pecados, wrapped up in Jesus Christ, que han sido escondidos en Jesucristo, perform good works tienen que hacer buenas for other obras people. para otras personas. They're to help people Ellos tienen que ayudar a las personas in love. en amor. They are to demonstrate the love of God that's been poured out upon them Ellos tienen que demostrar el amor de Dios que ha sido derramado en ellos and be a blessing to those around them. y ser una bendición a aquellos que están alrededor de los cristianos. Let me just give you a few of these references for you to write down. Can I do that? Déjame darte algunas referencias para que vos puedas escribirlo. ¿Puedo hacer esto? Matthew 5:16, Mateo 5:16, Ephesians 2:10, Efesios 2:10, Colossians 1:10, Colosenses 1:10, 1 Timothy 5:25, Primera de Timoteo 5:25, 2 Timothy 2:21, Segunda de Timoteo 2:21, 2 Timothy 3:16 to 17. Segunda de Timoteo 16 to 17, yes. 16 a 17, Titus 2:7, Tito 2:7, 2:14, 2:14 and 3:1. y 3:1. Guys, all of those passages and many, many more Todos esos pasajes y muchos más are the expectation of God that believers do good works, son las expectativas que tiene Dios para que los creyentes hagan buenas obras. that we help individuals in our culture, Que nosotros ayudemos a los individuos en nuestra cultura. that we use the gifts and abilities God has given us to be a blessing. Que nosotros usemos los dones y las características que Dios nos dio para bendecir a otras personas. We're almost done. Ya casi terminamos. You guys have done a tremendous job paying attention. Ustedes hicieron un gran trabajo prestando atención. Let's make some really specific application, okay? Vamos a hacer algunas aplicaciones específicas. Application number 1. Aplicación número 1. Exiles who thrive Los exiliados que van a prosperar always recognize the sovereignty of God siempre reconocen la soberanía de Dios in the rise and fall of world leaders. en el levantamiento y la caída de líderes mundiales. Now, you know I'm from the United States. Ahora vos sabés que yo soy de los Estados Unidos. Many of you know that we've been through quite the political season in the last couple of years. Ustedes saben que hemos estado atravesando ciertas situaciones políticas en los últimos años. And we were presented with two choices that, frankly, neither one was very appealing. Y se nos presentaron dos distintos tipos de opciones que no eran muy agradables en sí mismas. Do you know what an exile who recognizes God is sovereign can do in a political season like we've just faced? ¿Sabés lo que tiene que hacer un exiliado que cree que Dios es soberano en una situación como esta? In our country, we go to the polls and we vote. En nuestro país nosotros vamos a las urnas y votamos. And an exile who believes in the sovereignty of God Y un exiliado que cree en la soberanía de Dios leaves the polling place se va de las urnas en las cuales vota and doesn't have to worry, y no se tiene que preocupar, doesn't have to fear, no tiene que temer, doesn't have to be anxious about the results. no tiene que estar ansioso en cuanto a los resultados. Why? ¿Por qué?
Because God is in control Porque Dios está en control of who comes to power de quién se levanta en el poder and who leaves power. y quién deja el poder. Beyond that, Más allá de eso, God gives believers the ability Dios to le da please Him a los creyentes la habilidad de complacerlo, no matter who's in control. sin importar quién está en control. And consider this implication of the sovereignty of God even further. Y considera esta aplicación de la soberanía de Dios aún más allá. When the sovereign God chose to give Israel, Judah, into the hands of Nebuchadnezzar, Cuando Dios decidió entregar a Judá en las manos de Nabucodonosor, what was He actually allowing for? ¿qué es lo que en realidad estaba permitiendo Dios? He was giving at least certain individuals, Dios estaba dejando que algunos individuos, He was allowing certain individuals estaba permitiendo que algunos individuos to have greater access to sin. puedan tener más más acceso al pecado, perdón. Sin really without any fear of people around them thinking Pecar, badly of them. pecar sin tener temor de que la gente alrededor piense mal de ellos. The sovereignty of God picked up His people and put them in the midst of a pagan culture. La soberanía de Dios tomó a algunas personas y las puso en el medio de una cultura pagana, A pagan culture that offered many, many opportunities to sin. una cultura pagana que da muchas oportunidades para pecar. And yet, Y aún así, they did not sin. ellos no pecaron. They chose to please God. Ellos eligieron complacer a Dios. Application lesson number 2. Aplicación número 2. And I'm not sure how this is going to translate. Y no sé cómo vamos a traducir esto. Develop a gag reflex towards your own sin. Ok, Hate sin. ahí va. Odien su propio pecado. Gracias. Thank you so much. Hate sin. Tenés que odiar el pecado. It's that simple. Es así de simple. Guys, what do you put into your minds? ¿Qué es lo que estás poniendo en tu mente? What do you watch on television? ¿Qué es lo que mirás en la tele? What do you look at on the internet? ¿Qué es lo que estás mirando en internet? What videos are you viewing on social media? ¿Qué videos estás viendo en las redes sociales? What conversations do you have with your friends? ¿Qué conversaciones tenés con tus amigos? Do you hate sin? ¿Odias el pecado Or can sin be a game to you? o lo considerás un juego para vos? Something funny, Algo gracioso, trivial, algo que es trivial, enjoyable. algo que podés disfrutar. Believers in exile Creyentes son exiliados, who believe in the sovereignty of God que creen en la soberanía de Dios. must hate sin. Deben odiar el pecado. Application number 3. Aplicación número 3. Use the gifts and platforms that God has sovereignly given you Usa los dones y las cosas que Dios te ha dado soberanamente for the good of those around you para el bien de aquellos que están alrededor tuyo and for the glory of God. y para la gloria de Dios. And I need to clarify this so there's no misunderstanding. Y necesito hacer claro esto para que no haya ningún tipo de confusiones. I am not suggesting that you go into your culture, Yo no estoy sugiriendo que vos vayas a tu you go cultura, into your workplace and you live among your unsaved family, que vayas a tu trabajo y que vivas entre tu familia que no conoce al Señor and you keep your mouth shut, y mantengas tu boca cerrada and you only do good things to people. y solamente haces cosas buenas por la gente. That's not what I'm telling you to do. Eso no es lo que te estoy diciendo que tenés que hacer. Because the only way we can truly help people Porque la única forma que nosotros realmente podemos ayudar a is las to give them the personas gospel of Jesus es Christ. darles el Evangelio de Jesucristo. Any other level of help is insignificant. Cualquier otro nivel de ayuda es insignificante And it will be pointless when they stand before God having rejected Him. y no va a tener ningún tipo de propósito delante de Dios una vez que lo hayan rechazado. And you never opened your mouth to share the gospel with them. Y vos nunca abras tu boca para compartir el Evangelio con ellos. So we've got to be on this level of understanding. You must open your mouth and share the gospel with your friends and family. Entonces tenemos que tener este nivel de entendimiento. Vos tenés que abrir tu boca y compartir el Evangelio con la gente que te You rodea. must do that. Vos tenés que hacer esto. But you must also adorn the gospel. Pero vos también tenés que adornar el Evangelio. Do you realize you can make the gospel more beautiful to others, ¿Te das more cuenta que vos podés que attractive hacer que el Evangelio sea más hermoso, que sea más atractivo a los demás? by how you live your life in front of them? De la manera que vos vivís tu vida delante de los demás. When you help people in love, Cuando vos ayudas a las personas en amor. when you choose to use your gifts and your abilities that God has uniquely given to you
Cuando vos decidís tomar los dones y las habilidades que Dios te dio de manera soberana to be a en los blessing to demás those around you, para ser una bendición a los que te rodean, you actually are making the gospel more attractive. realmente estás haciendo que el evangelio sea más atractivo. Because, guys, let's face it, the gospel is offensive. Porque vamos a ser sinceros, el evangelio es ofensivo. It is not something that the natural man can receive. No es algo que el hombre natural pueda recibir. But as we go into the culture, Pero si nosotros vamos a la cultura and as we love and we help people, y nosotros amamos y nosotros ayudamos a la gente, and we reflect the glory of God as Daniel and his friends did in y a pagan nosotros culture, reflejamos la gloria de Dios como Daniel y sus amigos lo hicieron en una cultura pagana, we will have more and more and more opportunities to speak for our God nosotros vamos a tener cada vez más y más y más oportunidades de hablar de parte de nuestro Dios and to draw attention to the sovereign God. y poder llamar la atención a este Dios soberano. Believers, this is Daniel chapter 1. Amigos, este es Daniel capítulo 1. Because God is sovereign, Por causa de que Dios es soberano, we as exiles can thrive, nosotros como exiliados podemos prosperar and we thrive by hating sin y nosotros prosperamos por odiar el pecado and by helping people. y por ayudar a las personas. Shall we pray? Oremos. Father, you are so good to give us your word. Padre, tú eres tan bueno al darnos tu palabra. Father, it is truth. Padre, es la verdad. Would you sanctify us by your truth? Puedes santificarnos por medio de tu verdad. Father, I just want to praise you for your goodness and for your grace Father- evident in the lives of these teens. Padre, simplemente quiero alabarte por tu grandeza y por tu bondad en la vida de estos jóvenes. I thank you for the encouragement that they are to me personally by their desire to soak in the Word of God. Te agradezco por la bendición que son y el ánimo que son para mí, por sus ganas de meterse en tu palabra. But God, I am human. Pero Dios, soy humano. I know they are as well. Yo sé que ellos son humanos también. And I know that there is sin that is being enjoyed. Y sé que también hay pecado que está siendo disfrutado. There is sin that is being engaged in and protected in lives. Sé que también hay pecado que está siendo protegido en sus vidas. There are gifts that are not being used for the glory of God to draw attention to your majesty and your greatness and your goodness. Hay dones que no están siendo utilizados para atraer a la gente a tu grandeza y tu bondad. Father, as believers, we desire to please you and to live lives that reflect your sovereignty and your glory. Padre, como creyentes nosotros queremos vivir vidas que manifiestan y reflejan tu gloria y tu soberanía. But Father, in so many ways we are failing. Pero en muchas maneras nosotros caemos, Padre. God, forgive us. Perdónanos, Cleanse us. límpianos. Father, convict us. Padre, danos convicciones. Would you help us to hate sin with the hatred that you hate it? Ayúdanos a odiar el pecado con el mismo odio que tú lo haces. Would you help us to love people with the love that you love them with? Ayúdanos a amar a la gente con el amor con que tú los amas. Would you help us to desire to proclaim your name in our culture? Ayúdanos para que tengamos el deseo de proclamar tu nombre en nuestra cultura. Father, we know these things are in accord with your will. It is your desire that these things happen. Padre, sabemos que esto está de acuerdo a tu voluntad, sabemos que es tu deseo que estas cosas sucedan. So, Father, we pray these things in the name of our Savior who loved us Entonces, and who Padre, te gave pedimos himself estas for us. cosas en el nombre de nuestro Salvador que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amen. Amén.